Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América, la voz de los claretianos en nuestro continente, la voz donde nos congregamos muchas otras voces para llevar y trabajar en conjunto en esta evangelización para que la gente descubra a un Dios íntimo, a un Dios cercano, a un Dios de acogida. De verdad que es un placer estar con ustedes compartiendo esta palabra como cada semana. Muchas gracias por dedicarle y por seguirme y por escuchar atentamente estas reflexiones. Mi única esperanza y mi única misión es que el Evangelio, que a veces suele ser un poquito difícil de entender porque nos falta el contexto en el cual fue escrito, llegue a tener vida, llegue la gente a familiarizarse y por lo menos a disfrutar más este banquete. Vamos a hablar de banquete, de comida, cuando celebremos la Santa Eucaristía. Esta reflexión va a ser para el día 6 de junio, ya 6 de junio, hermanos y hermanas, ya casi mitad del año. Todavía estamos con la bendita pandemia. En algunos lugares parece que ya se está abriendo otra vez a la normalidad, en otros todavía hay que seguirnos cuidando. Y bueno, en todos estos momentos hay que ir también descubriendo cómo Dios va manejando su historia, cómo Dios va acompañándonos. Y las lecturas nos van a invitar en esta ocasión a conmemorar el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la festividad que se va a celebrar en las Iglesia Universal Católica. Y qué mejor manera de Jesús que se hace comida, que se hace alimento. Vamos a ver por qué era tan importante esta idea de la comida. Bueno, ustedes ya lo pueden estar imaginando. El ser humano no puede vivir sin comer, ¿verdad? Así que la comida es todo. Pero también la comida en otro nivel tiene otro significado, tiene otro simbolismo, se generan rituales. Lo vamos a ir viendo ahorita cuando veamos el Evangelio, que está tomado del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, del versículo 12 al 26. Por allí más o menos hay los liturgistas cortaron unos pedacitos, pero es más o menos capítulo 14 del 12 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciendo: Vayan a la ciudad y van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparen allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho Jesús y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se las dio y todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, regularmente uno
ha llamado este texto como la institución de la Eucaristía. Y de cierta forma, Jesús quiere ser recordado en comida. Fíjense que no ordena ser recordado diciendo sermones o diciendo parábolas. Jesús quiere ser recordado en comida. Hagan esto en memoria mía. Pero tenemos que tener en cuenta dos cositas, que como nosotros entendemos hoy la Eucaristía o la misa, no es como se entendía en el siglo I. Y no podemos entender este texto en primer lugar si no hablamos de las comidas y si no hablamos del simbolismo tan rico que tenían estas comidas y al mismo tiempo tan transgresoras de Jesús. A Jesús lo hubiesen matado, crucificado simplemente por el hecho de comer. Porque la comida de Jesús son escandalosas. Si las comidas, como vamos a ir viendo ahorita, las comidas en la antigüedad tenían la función de separar, de crear fronteras, de quién pertenece a quién come con quién se sienta dónde, a quién le sirven qué porción. Todas estas maneras de comer en el banquete, especialmente de los simposios griegos, donde hay una comida, se siguen ciertas reglas y no todo mundo era invitado, por supuesto, solamente gente VIP. Los estudios de arqueología nos informan y se han descubierto las salas bellamente decoradas de las casas de los ricos del siglo I, con el comedor que le llamaban triclinium, donde la gente se reclinaba y solamente podían estar reclinados 9 personas, en el centro una mesa, y el triclinium regularmente es de piedra y bueno, decorado con divanes, como dice el Evangelio. Así que todo mundo se reclina sobre el hombro y con la otra mano pues tienen libertad para comerse los manjares que hay dentro de la mesa. Pero, ¿qué función tenían estas comidas de los simposios? Bueno, se establecen relaciones entre la gente rica, se come entre iguales, se afianza la economía, se protege también la sangre. Aquí comienzan los matrimonios arreglados para que el Limantur no se vaya a casar con los Pérez. Dios guarde la hora que el pobre se case con una rica o que un rico se case con una pobre. Eso solamente existe en las novelas mexicanas. En la vida antigua, y me atrevería a decir en el mundo real, la gente solamente se relaciona entre iguales. Entonces, esas fronteras van a privar al que puede comer y al que no puede comer. Y claro, la inmensa mayoría de la gente continuamente no puede comer. ¿Por qué? Porque la comida de unos pocos es el grito que clama al cielo de millones. Mientras unos comen, como dice Pablo en la carta a los Corintios, otros pasan hambre. Mientras unos se emborrachan, otros hermanos de tu comunidad están pidiéndole a Dios que les mande algo. Parece que no han cambiado mucho las cosas, ¿eh? La riqueza controlada y manipulada solamente en un puñado de gente y la inmensa mayoría, y los inmensos millones y millones, pues buscando aquí, rascándole allá, tratando de que la economía alcance. Así que estas eran las comidas y se ponía especial cuidado en quién come con quién. No se puede mezclar tampoco la gente, solamente gente entre iguales. ¿Qué se come? La comida también va de acuerdo a la ocasión. Si estamos celebrando la fiesta de Pascua de los ácimos, pues es lógico que se va a celebrar el cordero.
yo creo que nosotros todavía hemos adquirido ciertos elementos, ¿verdad? Hay ciertas comidas de Cuaresma, ciertas comidas para Navidad, ciertas comidas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para la Acción de Gracias. No regularmente ciertos platillos no se pueden preparar, o sí se pueden preparar, pero como que la gente no los prepara fuera del ámbito de la celebración litúrgica, ¿no? Cuando se come, el tiempo va a ser importante. No es lo mismo comer una comida ordinaria que comer la comida del sábado, por ejemplo, o comer una comida de un banquete que se celebra. Se celebra la fiesta del Hijo del Rey, por ejemplo, en las parábolas, o se celebra solamente una comida común y corriente. Y también es importante saber dónde se come, con quién se come y cuánto se come. Y para esto la comunidad va a tener todo un marco de referencia en el mundo antiguo, especialmente en los simposios, como les decía. El hecho de reclinarse, por ahí aparece en el Evangelio que van a encontrar una habitación con muchos divanes, preparen allí, es para reclinarse. No es lo mismo que estar de pie. Regularmente solamente los libres pueden reclinarse, los esclavos sirviendo a los libres, claro está, y las mujeres tampoco se les permite participar de los banquetes, o se les permitía participar de los banquetes, porque estos eran clubs exclusivamente para varones, ¿no? Así que el tiempo de los banquetes se hacían 2 invitaciones regularmente. No podían caber más que 9 personas, así que si se invitaba a otra gente, pues tenía que comer parado fuera de la sala del triclinio, ¿no? El orden de la comida estaba bien guardado, qué se sirve primero, qué se sirve después. El Evangelio también por allí nos dice, ¿no? Comieron, tomaron la bendición del pan, la primera copa, y después cantaron el himno. Entonces, parece ser que el Evangelio conoce esas tradiciones del simposio griego. También había un importante factor en estas comidas que eran regularmente dedicadas a una divinidad. Cuando la gente se agrupaba en torno a una comida, a veces hacían una bendición. Antes de comer se hacía la bendición, se invocaba la presencia de la divinidad, ya sea de Apolo, ya sea de Atenea, ya sea de Zeus. Entonces siempre hay una bendición a una divinidad. Entonces la carne o el animal que se sacrificaba y del cual iban a consumir había sido inmolado a. Los cristianos no se inventaron la idea de comer a los dioses. Esta idea, esta teología de que a través de la comida te comes a la divinidad es una idea muy arcaica, muy antigua. La encontramos, por ejemplo, en los griegos, en las comidas de un grupo que se llamaban los eranos. En las comidas de los eranos, ellos creían que cuando se reunían e invocaban a la divinidad y sacrificaban el animal a la divinidad, cuando comían esa carne que había sido sacrificada a su divinidad, ellos participaban y también la divinidad se hacía presente por medio de la comida. Así que los evangelios tomaron esta idea. La Biblia también tomó esta idea de hacer presente a Dios por medio de la comida. Y Jesús hoy en el Evangelio va a hacer algo más escandaloso. Se va a identificar plenamente con la comida, de tal manera que va a invitar a la comunidad a comer su cuerpo. Entonces, por eso es que a Pablo le va a costar trabajo estar dando directrices o lineamientos para la comunidad de Corinto. ¿Se acuerdan ustedes? En la comunidad de Corinto surge el problema. ¿Está permitido comer la carne inmolada a los ídolos? ¿Sí o no? Y un grupo de personas van a decir, sí, podemos comer la carne a los ídolos.
porque sabemos que esos son ídolos, no representan a ninguna divinidad, porque solamente hay un Señor y ese Señor es Jesucristo. Recordemos también que estas eran una de las pocas ocasiones de la gente pobre que podía comer carne, porque regularmente cuando se donaba el animal para el templo y se sacrificaba el animal, la carne primera, la mejor carne, la primera pieza del animal se sacrificaba, se quemaba con las grasas y se ofrecía a la divinidad, y el resto de la carne, pues el sacerdote, como siempre, tenía una gran porción para él, para su familia, y el resto de la carne, si sobraba, la vendía. Y la vendía a un precio más económica, pues que en las carnicerías del ágora, del mercado. Esta era más que la verdad. Entonces, para la gente pobre, cuando alguna persona rica quería limpiar su culpa de algún pecado o quería tener la bendición de los dioses, pues le ofrecía un animal grande, y ese animal seguramente que iba a ser, que iba a alcanzar para Dios, para la familia del sacerdote y para la gente pobre que iban a poder comprar. El problema surgió cuando llega el cristianismo y Pablo comienza a decir que esos son ídolos. Entonces, para la comunidad cristiana, el comer de esa comida, para un grupo, era participar del culto a la divinidad de esos ídolos. Entonces, ellos decían, cuando ustedes comen esa comida, están de alguna manera rechazando a Cristo Jesús y se están asociando a la comida de los dioses, de los demonios, les van a llamar ellos. En cambio, otros van a decir, no pasa nada. Nosotros comemos la carne porque nosotros sabemos de que esta carne es una carne común y corriente, porque solamente hay un Señor Jesucristo. Y esto a Pablo le creó un poco de conflicto hasta que va a decir, mejor no coman, porque no hay que escandalizar a los pobres, no hay que escandalizar a los débiles, Pablo le llama así. Así que, hermanos y hermanas, el hecho de comer te iguala, te da cercanía, te da relación. El hecho de comer también crea lazos de intimidad, especialmente cuando comes con amigos, con la familia, cuando todos están a gusto. ¿Cuántas veces nosotros no recordamos las comidas que preparaba mamá? Y aunque eran simples, aunque eran sencillas, parece que esas comidas daban vida, porque no teníamos tantos problemas, no estaba tan compleja nuestra vida. Todavía toda la comunidad, toda la familia se sentaba a la mesa. Todavía estaba mamá con nosotros. Todavía estaba papá con nosotros. Todavía no había estas divisiones que por la pasada de la casa, que por la casa que la hermana mayor se quedó, que porque ya no se habla el hermano mayor con el menor. Entonces ya la gente no se puede ni siquiera sentar a comer. Y ahora pueden comer manjares, pueden comer caviar, pero si están divididos, esa comida les sabe a hiel, esa comida no nutre, esa comida no da vida. Si la gente está dividida, o si no hay personas, o si hay personas que no son invitadas a la mesa, esa comida da muerte. Entonces, si las comidas relacionan al que produce, al que hace posible que llegue la comida a la mesa, y también relaciona a los comensales, al anfitrión, y también relaciona al creador que provee, al Dios que da. Fíjense todo el simbolismo que está detrás de la comida.
Pero también hay abusos dentro de la comida. Puede haber abusos dentro de la comida. Y Pablo, el típico caso lo tenemos en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo se da cuenta de que se explotan a los pobres. Se reúnen toda la comunidad en una casa y unos comen y otros no. ¿Quiénes son los que comen? Probablemente los dueños de las casas. Recuerden que a estas alturas todavía no hay iglesia física. Todos se reúnen en casas domésticas. ¿Y quién facilita la casa? Probablemente los ricos son los únicos que tienen casa. Los pobres no tienen casa, los esclavos no tienen casa. ¿Quiénes son los que están trabajando y que llegan tarde? Probablemente los pobres. Y entonces cuando llegan los pobres cristianos a comer, pues se quedaron solamente oliendo lo que había en las ollas. Porque todos se lo jambaron, todos se lo comieron los ricos. Y no solamente eso, que se emborracharon. Y Pablo los reprende y les dice, ustedes están enajenados, ustedes creen que esto es la cena del Señor. Esta no es la cena del Señor. ¿Qué acaso ustedes no tienen casas para comer y beber y emborracharse? Están tan descarados y tan corrompidos que con esta acción ustedes están avergonzando a los pobres de Yahvé, a los pobres de Dios. Y esto no puede ser la cena del Señor. Y para lo que a Pablo le irrita es de que esta comunidad que se reúne supuestamente al celebrar el día del Señor, muy probablemente ya se esté celebrando en el domingo, muy temprano se celebró en el domingo, a la medianoche o el sábado en la madrugada, el domingo en la madrugada, y empezarían con una comida, eran verdaderamente comidas. Todavía no crean que estaba la hostia y el cáliz y que no sé qué, y el mantel y el candelabro. No, hombre, eso es de ayer. Lo que yo les estoy hablando es de 2000 años, cuando la comida tenía verdaderamente este aspecto celebrativo de creer de que Dios se hacía presente en medio de esa comida, en medio de ese banquete. Entonces, para Pablo, lo irritante, lo vergonzoso de esta comunidad es que ellos se reúnen pensando que están comiendo la comida del Señor. Y dice Pablo, no, ustedes no están comiendo la comida del Señor. Ustedes se reúnen por su propio estómago. Su Dios es el vientre. Lo dirá después en Filipenses. Su Dios es el vientre. Se reúnen solamente, este banquete de la comida de Corinto no es nada diferente del banquete que se hace en el templo de Apolo, en el templo de Delfi. Es igual. Y ustedes tienen la despachatez de decir que esta es la cena del Señor. No, esta no es la cena del Señor. Por eso el que come indignamente, Pablo habla de justicia, indignamente se está comiendo su propio pecado. Y aquí está hablando de la explotación que hace el rico contra el pobre, de que aparte lo explota trabajando, trabaje y le priva del producto del propio trabajo, le priva de la comida. Y para Pablo esa no es la cena del Señor. Yo no sé cómo la gente llegó a asociar ese aspecto social de justicia con que comer indignamente o comulgar indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo es para las personas que no están casadas, para las personas que están divorciadas. Pablo no está hablando de personas que no están casadas y que no están divorciadas o que están divorciadas. Pablo está hablando de personas que son explotadas, que son privadas de la mesa, que no son bienvenidas y que cuando llegan ya no hay absolutamente nada. Y casi que le dicen, confórmate con comulgar espiritualmente. No, eso es un abuso y esa no es la cena del Señor. Si en la mesa no hay una persona que sea bienvenida o que se sienta digna, tú le puedes llamar como le llames. Puedes hacer la misa en latín, en hebreo, en arameo, con miles de sacerdotes, con el Papa, pero si se explota, si se oprime, si se excluye a los pobres, a los marginados, a los enfermos, a los que nadie quiere, esa no va a ser la Eucaristía, esa no va a ser la cena del Señor. ¿Qué tiene que ser para que sea cena del Señor? Que sean como las comidas de Jesús. Y aquí conecto con el Evangelio. ¿Y qué tenía de extraordinario las comidas de Jesús?
todo, que rompió todas las reglas de pureza. Se sentó con gente impura a compartir pan. Entró en la casa de Zaqueo, donde había publicanos, donde había pecadores públicos, prostitutas. Compartió la mesa con toda esa gente indeseada. ¿Con qué finalidad Jesús hizo esto? Con la finalidad de demostrar que el reino de Dios es verdaderamente banquete y alegría, no solamente para los limpios, para los puros, para los que se creen santos, salvos, sino para toda la humanidad. Entonces, por eso es que a la comunidad le está costando trabajo entender esta comida de Jesús. Fíjense cómo comenzó el evangelio. El primer día de los ácimos se sacrifica el cordero pascual. Previamente a esto, Jesús entró en casa de Simón el leproso. Simón el leproso, fíjense, entró a un cuerpo que no debería de haber entrado. En la casa de Betania. Betania se llama casa de aflicción. Significa casa de aflicción. Jesús entra a esa casa de aflicción y ahí está con otra persona afligida, con Simón, Simón el leproso. Y en esa casa aparece también una mujer anónima que entra y unge a Jesús con un perfume de nardo puro. Y estas son comidas de Jesús. Todos esos personajes están desubicados desde el punto de vista de las reglas de pureza. Primero, ningún judío, ningún fariseo del siglo I se iba a atrever a cruzar a Betania, la casa de aflicción, y dejar Jerusalén en un día tan importante como era la festividad de la Pascua. Ningún fariseo cumplidor de la ley iba a entrar en una casa donde había un leproso. Y ningún fariseo observante de las costumbres iba a convivir con una mujer pública, una mujer que transgrede, que no está conectada, no sabemos si tiene marido, la mujer desaparece. Y luego por eso es que esa es la fiesta, esa es la verdadera Pascua de Jesús, esa es su comida. Pero los discípulos hombres le preguntan, está bien Jesús, ya pasaste tiempo con esa gente, les mostraste que el reino de los cielos también es para ellos, pero ahora sí hay que celebrar la fiesta universal, la verdadera fiesta, la verdadera Pascua. Y por eso le dice, ¿dónde quieres que te celebremos tu Pascua? Porque todavía ellos están conectados con la Pascua del Cordero. Ellos están conectados todavía con la fiesta y con la idea del Dios que va a establecer a Israel y al Mesías mesiánico que va a venir y va a poner orden. Ellos todavía están conectados con una historia pasada donde Israel va a ser el Dios, va a ser el pueblo que Dios ha escogido. Sin embargo, la fiesta de Jesús, la comida de Jesús es abierta para gente indeseada, para gente que nadie quiere. Quiero hacerles comercial a un libro que yo acabo de escribir. Bueno, ya tengo este fue mi tesis doctoral, este texto, parte de este texto. Y las personas de Estados Unidos que quieran adquirir el libro lo pueden adquirir. Pueden mandarnos ahí un mensajito. ¿Puede la gente entender que esta comida de Jesús sea verdaderamente escandalosa? Porque fíjense, primero entonces come con un leproso. Entra en una casa donde no se guardan la separación de hombre y mujer. Se transgreden estas fronteras de género. Permite que una mujer lo toque y le unja, y esta mujer que no tiene nombre, prácticamente es la que se comporta de una manera como una discípula. Y porque dice Jesús que donde quiera que se predique el evangelio se recordará lo que esta mujer hizo.
De la misma manera que el cuerpo de Jesús va a ser violentado, va a ser quebrado, también el frasco, esta mujer tuvo que quebrar el frasco de alabastro y se derramó en gracia, se derramó en virtud. También así va a ser el cuerpo simboliza entonces, el cuerpo de Jesús es vulnerable, el cuerpo de Jesús es rompible simbólicamente hablando. Entonces, esas son las comidas escandalosas de Jesús, pero a la gente, a los que guardan la ley, a los que están todavía siguiendo la ley de la pureza, esas comidas no pueden ser de parte de Dios. Y Jesús va a tener que volver a definir y a reorientar a la comunidad a que descubran que en esas comidas, por escandalosas que sean, son las comidas que Dios quiere. Y lo primero que hace es enviar a 2 de sus discípulos a salir de su mentalidad. Dice, vayan a la ciudad. Si están en Betania, vayan a Jerusalén. Y en Jerusalén vayan a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Bueno, a lo mejor a ustedes no les parece nada asombroso que un hombre cargue un cántaro de agua. Pero retrocedan el tiempo. Estamos en el año 33, vamos a jugar con los números, en Palestina, donde ningún hombre puede dedicarse a hacer trabajos que son exclusivos de mujeres. Todo está bien organizado. El hombre debe de ser para el campo, para el espacio público, para el arma, para la espada, para la yunta, para la tierra. El hombre debe de regar la tierra con el sudor. La mujer le corresponde la parte de adentro, la casa, la comida, la cocina, el diván. De pronto que aparezca este hombre haciendo funciones de mujeres, pues ustedes van a decir, ay no, pues ¿qué tiene de raro? Bueno, para nosotros ya no tiene nada de raro. Pero para el siglo I, este hombre realmente no se está comportando como hombre. Y sin embargo, fíjense que esta es la comida de Jesús que incluye a personas de todo tipo de historias, así como junta leprosos, a mujeres, a pecadores públicos, a prostitutas. Parece que con lo que estaríamos ahora nosotros diciendo, está juntando a una persona que nosotros calificaríamos de afeminado. Una persona que nunca va a ser considerado hombre. ¿Por qué? Porque está asociado con el cántaro de agua, está asociado con el diván, con la preparación. Y claro, uno puede decir, esto es simbólico. Sí, pero lo más radical de la comida de Jesús es que en sus comidas hay espacio para todos y para todas. Y bueno, yo en mi libro argumento que este hombre, yo ahí le pongo hasta nombre, este hombre es un discípulo de Jesús. Tiene todas las características de ser discípulo de Jesús. Si Jesús cargó la cruz que era deshonrosa, y Jesús invitó a sus discípulos a cargar la cruz. Esta es la marca del discipulado. Este discípulo carga también un cántaro que es un símbolo de vergüenza. Imagínense cómo lo mirarían en el día más lleno de gente, con más actividad. Hay muchísima literatura del siglo I donde se va enseñando al hombre a ser verdaderamente hombre, a no caminar deprisa, caminar con paso firme, no correr nunca, no mover mucho las manos, no tener obsesión por cuidar el pelo y sobre todo de cuidar la manera de cómo se lleva la toga.
Hay muchísima información. Los que quieran comprar mi libro, ahí se los dejo. Entonces, ¿por qué Jesús admite a este hombre que, desde el punto de vista de los cánones de masculinidad, no podría ser considerado hombre? Porque en la comida de Jesús son abiertas. En las comidas de Jesús todo mundo cabe. En las comidas de Jesús uno puede todavía experimentar el amor de Dios que se da. Y esta persona cargue el cántaro de la misma manera que Jesús va a cargar la cruz. Entonces, como que hay una vida paralela. La cruz es deshumanizadora, el cántaro para esta persona probablemente le gritarían de malas palabras, porque así es el machismo, así trabaja la homofobia, burlándose siempre de la persona que supuestamente es diferente, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Jesús para su comida es que su comida tiene que ser abierta para todo mundo. Va y en el momento que se prepara todo, porque dice que era un espacio grande, con divanes grande, espacioso. ¿Por qué quiere decir esto? Porque cabe todo mundo que tome su cruz, que sirva en el movimiento de Jesús, puede ser parte de estas comidas. Y luego cuando está comiendo, fíjense los 4 verbos que realiza en torno al pan. Toma pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. ¿Por qué el pan? Porque el pan es lo más frágil, lo más esencial que el ser humano necesita, especialmente de los pobres. Estas historias los tienen que llevar inmediatamente a las 2 multiplicaciones de panes que encontramos en Marcos, una en territorio judío y otra en territorio pagano, porque ambos pueblos están carentes de pan. En ambas naciones hay gente pobre. Y por eso Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Esto es lo que va a pasar con el cuerpo de Jesús. Jesús se identifica plenamente con el cuerpo, con su cuerpo, pero no con un cuerpo glorioso, no con un cuerpo poderoso, no con un cuerpo victorioso, sino con un cuerpo que es como el pan. Jesús nunca quiso ser rey. Jesús nunca quiso tener nociones de grandeza, y como que está diciendo, esto que pasa con el cuerpo, con el pan, va a pasar con mi cuerpo. Seré tomado, me van a apresar, vendrán otras manos que en vez de bendecir, me van a dar de puñetazos, me van a golpear. Igual que el pan, me van a partir físicamente, me van a deshumanizar, me van a dejar en mi masculinidad al desnudarme públicamente, me van a dar de salivazos. El cuerpo aquel que todo mundo quería tocar, en unas cuantas horas, cuando esto suceda, ese cuerpo va a ser verdaderamente el varón de dolores, el que no tiene aspecto, que parecía un gusano, usando las palabras del profeta Isaías. Entonces, esta identificación plena del cuerpo de Jesús con el pan es porque prefigura la muerte, el arresto, la violencia que va a sufrir este cuerpo. Pero este cuerpo que se va a repartir como se repartió la ropa, la túnica, se va a repartir, va a dar vida. Así como el pan es partido, repartido, tiene la finalidad de dar vida.
Y el hecho de que la gente, y que tome también el vino, simbolizado ahora la alianza nueva, y que jura que no lo va a volver a tomar hasta que se renueve toda la creación, va a ser el vino derramado, la sangre derramada del justo, del inocente, donde Dios va a tener que venir a intervenir. Y esto es algo difícil que la comunidad le va a costar trabajo. Comer, beber implica solidaridad, implica estar siempre con la persona que se come. Y ahorita dicen un detallito que dice el Evangelio. Todos comieron del propio cáliz. Jesús no impone. Cada quien toma la libertad. Ustedes recuerdan previos capítulos anteriores, los zebedeos le habían dicho a Jesús, permítenos que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda, a tu diestra y a la siniestra. Y Jesús les dijo, no saben lo que piden. Les acabo de anunciar que el Hijo del Hombre va a Jerusalén, lo van a matar, lo van a crucificar, y ustedes están peleando el poder. Esto realmente era para que Jesús dijera, pues, bueno, no puedo decir la maldición, ¿verdad? Imagínense, Jesús les acaba de hablar, de abrir su corazón en lo más profundo para decirles, me van a matar, ya mi muerte está cerca, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero me van a matar. Y ustedes vienen a matarme psicológicamente antes, pidiéndome el poder. Y Jesús les dice, ¿acaso pueden ustedes beber el cáliz? Y ellos dijeron, sí, sí podemos. Jesús les respondió, beberán ciertamente el cáliz, pero eso del poder, no han entendido que mi reino no es de poder. Mi reino es de opción. Mi reino va naciendo desde abajo. Se va generando con la gente sencilla. Entonces, el hecho de comer, compartir con Jesús la comida, la Eucaristía, va a tener ciertas consecuencias de justicia, de verdad. Hermanos y hermanas, lamentablemente hemos romantizado la Eucaristía y nos hemos entretenido en el humo, en el incienso, en los brocados, en las albas llenas de silvanadas, en los ornamentos de oro, en los grandes templos. Y otra vez las Eucaristías se vuelven lugar de exclusión, de opresión, porque ya la gente no se siente bienvenida, porque no todo mundo puede participar de la Eucaristía. Y ya no hay necesidad que el sacerdote diga quién no puede comulgar, la gente misma se autoexcomulga, se priva ella misma. ¿Y dónde está la comida de Jesús que era para todos, para todas? ¿Dónde está la comida de Jesús que juntó a leprosos, a mujeres, a enfermos, a endemoniados, a pobres, a cojos, lisiados, ciegos, huérfanos, viudas, afeminados, hombres, mujeres? ¿Dónde están esas comidas? Si nuestras liturgias, si nuestras Eucaristías no son capaces de abrir la mesa de la palabra y de la comida y de la comunión a toda la gente, entonces probablemente no estamos celebrando la cena del Señor. A lo mejor estamos celebrando la cena del señor obispo, la cena de la parroquia, la cena de la liturgia, la cena de lo que tú quieras. Pero la cena de Jesús, para que sea cena del Señor, tiene que ser una cena de justicia, de inclusión, de verdad, donde todos y todas experimenten su amor. Así que celebrar el cuerpo de Jesús es tomar conciencia de quién no está a la mesa. Y si no está a la mesa, ¿por qué no está a la mesa? Y también es tomar conciencia de quién está a la mesa,
porque hay siempre un grupito que se cree digno y de eso nadie lo saca. Así que, hermanos y hermanas, necesitaríamos otra vez que Jesús hiciera pan, se hiciera alimento, porque todavía hay pobres, todavía hay gente con hambre, todavía hay gente que no tiene tierra, todavía hay gente que no vive dignamente. Señor Jesús, vuelve a transformarte en pan para toda la humanidad. Vuelve a enseñarnos otra vez que cuando nos reunimos en tu nombre para comer tu pan, beber tu sangre, tenemos que hacerlo con un sentido de humildad, con un sentido de que no somos dignos, sino que tú nos haces dignos por tu amor. Y también te pedimos perdón, Dios de vida, por las veces que hemos excluido a otra gente, por las veces que les hemos cerrado nuestras puertas de nuestro corazón, de nuestras iglesias, y por todas las veces que desde el púlpito se ha predicado quién no puede comulgar en vez de predicar tu evangelio. Te pedimos perdón por querer controlar tu cuerpo, que no es nuestro, que es tuyo. Te pedimos perdón por querer también manipular tu gracia que alcanza para todos. Así que, hermanos y hermanas, la próxima vez que celebren la Eucaristía, háganlo al estilo de Jesús y piensen, ¿soy capaz de comer con toda la gente? Y si contestan sí, entonces acérquense, y si no, pídanle a Dios que les dé la gracia de entender que su cuerpo, que su sangre es un acto de amor para toda la humanidad. Y aprendamos también, al igual que Jesús, a ser personas eucarísticas, a ser tomadas, bendecidos, repartidos para que la gente tenga vida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana que vamos a comenzar este curso sobre ángeles y demonios. Tenemos ya 600 estudiantes. Si ustedes quieren ser parte de este curso, visiten nuestro programa de www.ibicla.org. Y recuerden que si quieren también obtener mi libro, yo casi nunca estoy haciendo promoción a mi libro, pero bueno, este texto yo lo traté a mucha profundidad en mi libro, así que sería bueno a las personas que están interesadas en comidas, en quién era este hombre que llegaba el cántaro de agua, en quién era Simón el leproso. Bueno, cómprenlo y ahí se descubrirán los misterios. Nos vemos la próxima semana y que mi Dios me los guarde, les dé salud, les dé vida. Hasta la próxima. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.